La Tierra es el único planeta del sistema solar con una atmósfera que puede albergar vida. Su manto de gases no solo contiene el aire que respiramos, sino que también nos protege de la radiación del Sol. Además, calienta el planeta durante el día y lo enfría por la noche. Te invito a conocer las propiedades de la atmósfera. Hola chicos, ¿cómo se sienten hoy? Espero que muy bien. Pues hoy continuamos conociendo la estructura de la Tierra con el tema las propiedades de la atmósfera. Y para comprenderlo mejor, vas a necesitar tu cuaderno de ciencias de la naturaleza y una tabla periódica. Al término de este tópico, serás capaz de reconocer la atmósfera terrestre como capa en estado gaseoso. Recordemos que en la clase anterior conocimos un poco más la hidrosfera, la capa que comprende la distribución del agua en el planeta Tierra. Hablamos de la importancia de los glaciares y casquetes polares. ¿Puedes recordar qué es un glaciar? Un glaciar es una masa gruesa de hielo que se origina en la superficie terrestre por acumulación, compactación y recristalización de la nieve. Cuando un glaciar cubre mesetas e islas de latitudes altas, se le denomina casquete polar. ¿Y la importancia y clasificación de los casquetes polares? ¿Las recuerdas? Te refresco un poco la memoria. Los casquetes polares son el conjunto de glaciares que cubren ambos polos de la Tierra. Decíamos que la importancia de los casquetes polares radica en que de ellos proviene la mayor cantidad de agua dulce del planeta y el hielo polar funciona como regulador de la temperatura de la Tierra. También aprendimos que, según la zona polar, norte o sur, los casquetes polares son los siguientes. Casquete polar ártico cubre básicamente el océano Ártico y Groenlandia. Y casquete polar antártico cubre el 98% de la Antártida y tiene un espesor promedio de 1.6 kilómetros. Otro punto importante fue el nombre que reciben los casquetes polares según su ubicación en áreas continentales u oceánicas. Si la capa de hielo se encuentra en las regiones oceánicas polares, se denomina hielo marino. Si las masas de hielo cubren las áreas continentales e islas, se denominan casquetes glaciares. Recordemos que estos son los glaciares más importantes que existen actualmente sobre la Tierra. Una vez aclarados estos puntos importantes de nuestra clase anterior, estamos en la disposición de conocer un poco más la capa gaseosa que envuelve la Tierra, la atmósfera. No podemos continuar conociendo la estructura de nuestro planeta Tierra sin describir algunas propiedades físicas y químicas de la capa de gases que mantiene la estabilidad de la vida en la Tierra. Iniciamos con la comprensión de la palabra atmósfera. La palabra atmósfera se forma a partir de dos palabras griegas. Atmos, que significa vapor, y esfaira, esfera. En la atmósfera de nuestro planeta Tierra se encuentra el aire que respiramos, que es una mezcla de diversos gases y sustancias, tales como nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, ozono, agua y partículas de polvo, que se encuentran en distintas cantidades dentro de ella. ¿Tienes idea de cuáles son las propiedades químicas y físicas de la atmósfera?
pues ha llegado el momento de conocerlas. Primero, vamos a conocer cómo están estructurados los elementos químicos en la tabla periódica. En 1869, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev elaboró la primera tabla periódica para reunir todos los elementos químicos descubiertos. Para entonces, solo se conocían 63 elementos. La tabla de Dmitri Ivanovich Mendeleev incluso dejó espacio para los elementos que estaban por descubrirse. Con las aportaciones de otros científicos, esta tabla se ha convertido en el corazón de la química moderna. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los 118 elementos descubiertos hasta hoy, de los cuales 94 se dan de manera natural en la Tierra y el resto son elementos sintéticos. Los elementos químicos están ordenados por sus números atómicos en 7 hileras horizontales llamadas períodos y en 18 columnas verticales llamados grupos o familias. La tabla periódica nos permite estudiar las propiedades de cada elemento químico. Ahora sí, estamos listos para conocer los gases que componen la atmósfera. Los gases que componen la atmósfera son, en mayor cantidad, moléculas de gases diatómicos, como el nitrógeno atmosférico y el oxígeno atmosférico. En menor proporción, vapor de agua, dióxido de carbono, argón, neón, helio, criptón, xenón, metano, óxido nitroso, hidrógeno, ozono, dióxido de nitrógeno y amoníaco, así como otros gases en menores proporciones. Estos gases son indispensables para la vida en la Tierra. Cumplen funciones vitales como la respiración aeróbica. Este es el proceso de respiración que utilizan la mayoría de los seres vivos que necesitan oxígeno para respirar. Bien, ¿puedes identificar en tu tabla periódica los elementos químicos que componen los gases atmosféricos? Es importante que los identifiques y los registres en tu cuaderno para que no lo olvides. Te recordaré cuáles son. Veamos y toma nota. Como te decía, los gases que componen la atmósfera son, en mayor proporción, el nitrógeno atmosférico, compuesto por 2 átomos de nitrógeno. Y, en mayor proporción, el oxígeno atmosférico, compuesto por 2 átomos de oxígeno. En menor proporción, el vapor de agua, compuesto por 2 átomos de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno. Le sigue el helio, neón, argón, criptón, xenón. También el dióxido de carbono, compuesto por 1 átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. También el metano, compuesto por 1 átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. El óxido nitroso, compuesto por 2 átomos de nitrógeno y 1 átomo de oxígeno. El hidrógeno atmosférico, compuesto por 2 átomos de hidrógeno. También el dióxido de nitrógeno, compuesto por 1 átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Y en menor proporción, el amoníaco, compuesto por 1 átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, así como otros gases en menores proporciones. Muy bien, chicos, espero que lo hayan encontrado todo en su tabla periódica. Los gases que forman la atmósfera poseen diversas propiedades físicas. Las más importantes son densidad, temperatura, transparencia,
diatermancia y movilidad. Una propiedad relacionada con la densidad es la compresibilidad y expansibilidad, que es la capacidad de la atmósfera para contraerse y ensancharse. Al aumentar la presión y la temperatura, el aire se expande. Esto es expansibilidad atmosférica. Si al contrario disminuye la presión y la temperatura, el aire se comprime. Esto hace que en el ecuador la atmósfera sea más amplia y espesa que en los polos. La atmósfera tiene una propiedad conocida como diatermancia. Dia significa a través y termancia significa calentamiento. Se denomina diatermancia a la propiedad que tiene el aire atmosférico de ser atravesado por los rayos solares sin calentarse por ellos. La diatermancia consiste en regular y dejar pasar ondas electromagnéticas como luz, rayos X y ultravioleta, pero sin absorber la energía calorífica del sol, ya que ésta no se manifiesta hasta que llega a la superficie terrestre. La propiedad de movilidad de la atmósfera se explica cuando el aire que está en contacto con la Tierra se calienta. Este tiende a subir y el aire frío baja, provocando movimientos verticales del aire, llamados corrientes convectivas. También el aire tiene la propiedad de moverse de manera horizontal como el viento. Por su composición, la atmósfera es una capa transparente. Permite el paso de la luz y el calor, lo cual posibilita que la superficie del planeta se ilumine y se caliente, y que este calor se transmita al aire. ¿Sabes que la atmósfera también se ve de diferentes colores? Esto se debe al espesor y a la densidad del aire, así como a la oblicuidad con que los rayos solares llegan a nuestros ojos. Por ejemplo, el color rojo que presenta el sol cuando ya se está ocultando se debe a que la luz muy oblicua tiene que atravesar un espesor de la atmósfera mayor y más densa que cuando se encuentra en el cenit, que es la situación del Sol en el punto más alto sobre el horizonte. Ahora te daré un dato extra. Se dice que el Sol pasa por el cenit cuando se aproxima a los 90 grados sobre el horizonte. Entre las funciones más importantes de la atmósfera terrestre tenemos las siguientes. Suministra una mezcla de gases adecuada para cualquier forma de vida existente sobre la Tierra. Mantiene la temperatura del planeta. Protege la vida sobre la Tierra, ya que filtra las radiaciones solares, impidiendo el paso de los rayos perjudiciales para los seres vivos. En sus capas bajas se producen los fenómenos meteorológicos necesarios para animales y vegetales. Transporta humedad de los océanos a los continentes mediante un sistema constante de circulación planetaria. Actúa como escudo protector contra los meteoritos, los cuales se trituran en polvo a causa de la fricción que sufren al hacer contacto con los gases. ¿Recuerdas algunas propiedades de las distintas capas que componen la atmósfera? Te recuerdo, la primera capa es la troposfera. Tropo significa
cambio o giro. Esta capa obtiene su nombre del clima, que está cambiando constantemente y mezclando los gases en esta parte de nuestra atmósfera. Cuando sientas el viento en tu cara, veas las nubes en el cielo y observes cómo un pájaro aletea sus alas en vuelo, estás sintiendo la troposfera. La segunda capa de la atmósfera es la estratosfera. Se deriva de la palabra estrato, que significa capa o extendido, y la palabra esfera, que hace referencia a la forma de la Tierra. La principal función de la estratosfera radica en las moléculas de ozono que se encuentran en ella. Estas absorben la luz ultravioleta del Sol, proporcionando a la Tierra un escudo que evita que esta radiación pase a la superficie. La tercera capa es la mesósfera. Meso significa medio, ya que es la capa media de la atmósfera. A esta capa llega una gran cantidad de cuerpos sólidos, como son los meteoritos procedentes del espacio, la mayoría de los cuales se desintegran en la mesósfera sin llegar a alcanzar la superficie de la Tierra. Su desintegración se debe a la fuerza de fricción que se hace entre el meteorito y la mesósfera, dando lugar a un fenómeno conocido como estrellas fugaces. La cuarta capa es la termósfera. Termos significa caliente y esfera, esfera. En su composición se encuentra la ionosfera. El aire de la atmósfera es un excelente conductor del sonido, lo que permite nuestra comunicación, ya que sin la existencia de la atmósfera las ondas sonoras no podrían difundirse y no podríamos percibir los sonidos ni propagarlos. Además, la ionosfera tiene una gran influencia en la reflexión de las ondas de radio, permitiendo que éstas puedan recorrer distancias mayores a las que recorrerían en la superficie terrestre. La quinta y más externa de las capas de la atmósfera es la exósfera. Su definición etimológica viene del prefijo exo, que significa fuera, y esfera, esfera. La exósfera es una capa importante de la atmósfera, pues funciona como una zona de tránsito entre la atmósfera de la Tierra y el espacio exterior. Es momento de evaluar tu aprendizaje en el día de hoy. Para esto, contesta falso o verdadero a cada una de las afirmaciones que te daré a continuación. Número 1. Densidad, temperatura, transparencia, diatermancia y movilidad son propiedades físicas de la atmósfera. Repito, densidad, temperatura, transparencia, diatermancia y movilidad son propiedades físicas de la atmósfera. ¿Esto es falso o verdadero? La respuesta es verdadero. Número 2. Nitrógeno, oxígeno, gran cantidad de vapor de agua, argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano y otros gases son componentes de la atmósfera. Repito, nitrógeno, oxígeno, gran cantidad de vapor de agua, argón, dióxido de carbono, neón, helio, metano y otros gases son componentes de la atmósfera. ¿Esto es falso o verdadero? La respuesta es verdadero. Número 3. La capa donde se desintegran los meteoritos que se dirigen a la Tierra provocando destellos de luz llamados estrellas fugaces es una propiedad que corresponde a la troposfera. Repito, la capa donde se desintegran los meteoritos que se dirigen a la Tierra provocando destellos de luz llamados estrellas fugaces es una propiedad que corresponde a la troposfera. ¿Esto es falso o verdadero?
Esto es falso, ya que esta propiedad pertenece a la mesósfera. Espero que hayas respondido correctamente. Hoy has aprendido acerca de las propiedades de la atmósfera. Hay mucho más por conocer de esta capa gaseosa. Te invito a indagar más y conocer mejor la importancia de la capa de gases que envuelve la Tierra. Recuerda mantener limpia y libre de contaminación nuestra atmósfera. Es responsabilidad de todos. Conviértete en un defensor de nuestro planeta Tierra, nuestro hogar. Ve a tu cuadernillo y trabaja tu proyecto educativo para esta semana. Cuídate, continúa aprendiendo desde casa. Me despido diciéndote que ha sido un placer llevarte nuevos aprendizajes que te servirán para comprender mejor el medio que te rodea. Ahora, respira profundo y siente la función de la atmósfera. Te acompañó tu maestra Isaura Peralta. Hasta un próximo encuentro.